Háblanos hoy, Dios, a través de tu palabra. Permite, oh Dios, que nos podamos dejar convencer por el Espíritu Santo lo importante de la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra allí en Proverbios 30, versos del 11 al 15. Proverbios 30, del 11 al 15. Hoy vamos a estudiar estos 5 versículos. Hay generación, dice la palabra, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. He titulado el estudio de hoy 4 pecados que están destruyendo nuestra generación o nuestra sociedad. El pasaje que acabamos de leer se repite mucho la palabra generación. ¿Qué significa generación? Según el diccionario, una generación es aquellas personas que nacen y viven más o menos en el mismo tiempo, ¿sí? Es decir, si alguien tiene 60 años, eso es una generación. Los que tienen 50 también tienen, eso es otra generación. Los que tienen 20 es una generación. Es un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad y que tienen las mismas características, ¿sí? El propósito de este estudio es que analicemos estos 4 pecados que están dañando nuestra sociedad y que nosotros podamos evitar y no permitir que esos pecados estén en nuestra vida, no permitir que esos pecados estén en nuestro hogar. Tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Y la responsabilidad es enseñarles, instruirles, corregirles, para que sean personas de bien a la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Por algo Dios nos regaló nuestros hijos, nos los prestó para que nosotros pudiéramos hacer ese trabajo en ellos. El primer pecado está en el versículo 11. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hoy nos toca: ¿por qué me engendraste? Ay del que le diga a su mamá: ¿por qué me diste a luz? ¿Cierto que eso lo escuchamos? Maldita la suerte mía que me tocó a mí que usted fuera mi mamá. Yo no quiero que usted sea mi papá. Así hay padres, hay hijos que le dicen eso a sus padres. Y qué dolor para uno como padre escuchar un guarapazo de esos, ¿no? Pero dice el Señor: ay de aquellos que dicen eso. El segundo pecado está en el verso 12. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, pero en verdad están llenos ¿de qué? De inmundicia. Es decir, otra versión dice: hay gente que se considera pura en su propia opinión, pero están sucios. Otra versión dice: hay personas que se consideran buenos, pero en realidad son unos perversos. ¿Sabe qué significa eso? Relativismo moral, relativismo en cuanto a la ética. ¿Cómo así? Esta generación le da igual de valor a todas las opiniones. Eso es relativismo moral. Le da valor a todas las opiniones. Si el pastor dice una cosa, pastor tiene toda la razón. Pero si el profesor de la universidad le dice todo lo contrario, el pastor dice: el profesor tiene toda la razón.
A todos les dice que está bien. No importa el que lo diga, no importa dónde lo digan. Todas las opiniones son válidas. Eso es relativismo moral. No hay verdad absoluta, es decir, usted no tiene la verdad, no, son muchas verdades. No hay una sola verdad absoluta. Eso es lo que significa relativismo moral. Personas que se creen puras en sí mismos, pero realmente son sucias. Personas que se creen buenas, pero mentiras. Lo que está es una perversidad lo que usted está pensando. Yo tengo 53 años y prácticamente toda mi vida yo he estado en una iglesia cristiana. En esta iglesia llegué cuando tenía 1 año de vida. A mí me ha tocado ver cómo el evangelio lastimosamente se está deformando cada año, ¿cierto? Lo que hace 30, 40 años atrás era pecado, ahora es que ya no es pecado, ¿cierto? Eso es relativismo moral, ¿sí? 30, 40 años atrás, casi la mayoría de parejas de novios se casaban vírgenes. Ahora para que una parejita llegue virgen al matrimonio, eso es como un milagro. Ya ven la fornicación como algo normal. Anteriormente la homosexualidad era pecado, ahora ya eso es como cuestionable, ¿no? Hace 30, 40 años atrás el aborto era pecado, ahora ya el aborto no lo ven como tan pecado. Anteriormente hay personas que se divorcian en estos momentos por cualquier causa, no por la causa bíblica, porque el Señor Jesucristo nos dijo que solo hay una causa bíblica para uno divorciarse: la infidelidad. Y eso sí, si el que falló no quiere arrepentirse, si el que falló se arrepiente, usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que perdonar. Pero no, hoy se divorcian porque ya está viejita la esposa, hoy se divorcian porque ella no le hace de comer, hoy se divorcian por esto, porque me grita. No, eso no son causales para un divorcio. Y si usted se divorcia está en pecado. La única causa es la infidelidad, no más. Y pare de contar. Hoy en día la eutanasia, ya la gente, los cristianos opinan, no, yo estoy de acuerdo con eso, que si una persona ya tiene una enfermedad terminal, no, que le apliquen la inyección y que se muera. Sí, oye, cristiano tan moderno, ¿no? Eso es relativismo moral. ¿Usted sabía que desde Adán y Eva hay relativismo moral? Vamos a leer Génesis 3, verso 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. ¿Y Dios qué le dijo a Adán y Eva? Que si comían del fruto prohibido, ¿qué? Iban a morir. Pero Satanás, ¿qué dijo? No morirás. Dígame, ¿así no está la sociedad hoy en día? Que Dios dice, esto es pecado, pero para usted eso no es pecado. Esta generación desecha la palabra. Esta generación desecha la verdad de Dios. Esta generación acepta como bueno lo que es malo. Y no todo lo que los amigos o la sociedad acepta como bueno es aceptable ante los ojos de Dios. Tenemos que comprender, hermano, que lo que es bueno o malo no lo define un profesor de la universidad, no lo definen mis amigos, no lo define la sociedad. Lo que es bueno o malo lo define solo Dios, no los hombres, no los hombres. Vamos a leer Efesios 4, 17
al 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo a esta forma de pensar, a este relativismo que hoy en día nada es pecado? Nada es pecado. Esto pues os digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, el Señor nos manda acá a ir en contra de la corriente, es decir, no pensar, ni hablar, ni creer en lo que la gente del mundo cree, que andan en la vanidad de la mente, verso 18, que tienen el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, son personas ajenas a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Mira, Dios les está diciendo que los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, son personas ignorantes. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Son ignorantes de la verdad de Dios. Y dice que esas personas son duras ¿de qué? Duras de corazón. Verso 19. Y son personas que han perdido toda sensibilidad en su corazón. Hoy en día se peca fresco, como una lechuga, aquí no pasó nada. Oiga, y duermen tranquilos, no se desvelan. Pero cuando usted peca y se desvela, eso es una buena señal. Cuando usted peca y llora, eso es una buena señal, que usted todavía está sensible. Pero cuando usted peca y aquí no pasó nada, usted ha perdido toda sensibilidad en su corazón. Lo que Dios dijo que era pecado todavía sigue siendo pecado. Amén. Todavía hoy la paga del pecado es muerte. Hoy todavía el pecado produce muerte, el pecado produce dolor, el pecado produce fracaso. Todavía hoy el que peca está destituido de la gloria de Dios. El tercer pecado está en el verso 13. Hay generación cuyos ojos son ¿qué? Altivos. Busqué la palabra altivo ahí en hebreo. Significa soberbia, hacer alarde, presumir de algo. ¿Cuánta gente hoy en día dice, donde yo fuera pastor, yo no haría lo que el pastor hace, yo haría esto, esto y aquello? Son personas altivas. La palabra altiva también significa autoexaltación, creerse superior que los demás, menospreciar a otros. Creerse que es una eminencia, eso significa altivo, arrogante, que se cree superior a los demás y menosprecia a los demás. También la palabra altivo significa exaltarse, enorgullecerse, alabarse a sí mismo. También significa creerse poderoso, vanaglorioso, orgulloso, arrogante. Una persona motivada solo por su propio interés, una persona que no se considera superior a los demás. Y ese es el problema, hermanos, de esta generación. Una generación que se cree superior a la anterior. Voy a dar un ejemplo. Hoy en día los jóvenes se creen muy uvas, algunos, ¿no? Y a veces menosprecian a los adultos, ¿no? Ese ya está anticuado. Ese nació en una generación donde no existió la tecnología, donde no hay esto, donde no hay aquello. Usted sabía que nosotros tenemos una iglesia y no solamente una, yo creo que eso pasa en todas las iglesias, donde si el pastor no es profesional, los profesionales menosprecian al pastor. Su pastor puede que no sea profesional, pero Dios lo colocó ahí.
y usted tiene que respetarlo y usted tiene que honrarlo, porque es el enviado de Dios, el que Dios colocó ahí. Como lo dice Apocalipsis, Él es el ángel de la iglesia, aunque muchos no lo crean y aunque muchos no lo vean así. Esta generación menosprecia a los adultos, esta generación menosprecia a los padres, esta generación menosprecia a las autoridades. Es duro ver cómo en las redes, aún hasta cristianos, se manifiestan con palabras groseras hacia el presidente. Como hoy en día en las noticias uno ve que 5 o 6 personas de un barrio cogen a pata a un policía y los hacen correr. Hoy es duro uno ver cómo en el colegio, en las universidades, se irrespeta a los profesores, se irrespeta a la autoridad, de cómo en un trabajo tampoco se respeta a los supervisores o a su patrón. Pero eso también se está viendo en las iglesias, se menosprecia a la autoridad, lo ven a uno como un moco. Hay personas que están al frente de uno y que son ovejas de uno, dicen que son ovejas de uno, y ni el saludo tan siquiera. Y ni el saludo tan siquiera. Una indiferencia impresionante. Altivos. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás. Delante de las canas te levantarás. Para los judíos y aún es una regla hoy, que la gente no lo haga, no sé si no es por ignorancia o porque no quiere respetar esa regla, pero voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy más mayor que el hermano Alcides, ¿cierto? Según ese texto dice que si una persona anciana o de autoridad te va a saludar, la persona tiene que ponerse de pie. Porque yo soy mayor que él. Pues supongamos que yo sea de mayor edad que el hermano, ya se puede sentar, hermano. Si usted no lo hace o no lo ha hecho, usted tiene que hacerlo de ahora en adelante. Pero no, hoy en día, ¿qué hacen los jóvenes hoy en día? Si el profesor o el pastor los va a saludar, ¿qué ocucho? Ante las canas, ¿qué? Pero mira también lo que dice: y honrarás el rostro del anciano. Yo antes de ser pastor fui oveja por muchos años. Y yo siempre respeté a mis pastores, a los que fueron mis pastores. Lo que ellos dijeran, así yo no estuviera de acuerdo. Lo que ellos dijeran, así no me gustara. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero no. Hoy en día las ovejas quieren que el pastor haga lo que ellos quieran. Eso es ser altivo. Eso no es ser humilde. El cuarto pecado, ya para terminar, está en el verso 14 y 15. Dice: hay generación cuyos dientes y espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Eso es avaricia, eso es materialismo. Personas
Por ejemplo, hay patrones que no le pagan lo correcto a sus trabajadores. Eso es, cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra. Voy a dar otro ejemplo. Supongamos que usted tiene una necesidad muy grande y usted no quería, pero le tocó vender su casa. La casa vale 150, pero como está necesitado, un hermano de la iglesia se dio cuenta. Esta es la oportunidad. Hermano, le ofrezco 50 millones por esa casa. Mira, pues vale 150 y le está ofreciendo 50 porque ve la necesidad del hermano. Eso es lo que dice el texto. Sus dientes son espadas, sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Pero quiero resaltar sobre todo esta parte. ¿Qué tal si Brian me coloca el verso que sigue? Una generación que son como una sanguijuela, que solo dicen que dame, dame. El cuarto pecado de esta generación es el materialismo y la avaricia. Una persona que es guiada por el materialismo y la avaricia es capaz de todo. Una persona avara es capaz de hacer todo lo que esté a su alcance. No le importa destruir a quien sea, no tiene misericordia de nada, no le importa dañar a quien sea. Voy a dar un ejemplo. Aquel esposo que se divorcia de su esposa y el sinvergüenza dice: vamos a vender la casa, la mitad para usted y la mitad para mí. Sinvergüenza. Déjele la casa a su esposa y a sus hijos. Deje de ser descarado. Sanguijuelas que solo piensan en dame, dame, dame. O el hijo que trabaja y solo piensa en él, en darse lujo, en comprarse cosas solo para él, y no piensa que en la casa también hay necesidades. Una generación que son sanguijuelas, que solo dicen deme, deme, deme. Padres que por amor al dinero abandonan y descuidan su hogar. ¿Cuántos padres se han ido a otro país, a otra ciudad, por meses, por años, y perdió su esposa y perdió a sus hijos? Todo por ganarse un peso más. O esposas que sin necesidad de trabajar van y trabajan y descuidan su hogar y descuidan sus hijos. Solo piensan en tener, tener y tener. Esta generación, como lo dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Si es una palabra muy fuerte, pues hablen con Dios, a ver, no, arreglen ese problema con Dios. Sanguijuelas, eso es muy fuerte. Sanguijuelas que solo exigen. ¿Hay un huevito para la comida? Yo no quiero huevo. A mí me da carne o pescado, o no como. Que no coma. Sanguijuelas que no valoran el esfuerzo de sus padres. 4 pecados que están destruyendo nuestra sociedad. Generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Generación que se cree limpia en su propia opinión, pero realmente son unos perversos. Y hay generación cuyos ojos son altivos, y la sanguijuela que tiene 2 hijas, dame, dame. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Dios, por guiarme para preparar este estudio, Dios. Gracias, Dios, por darme la gracia, Padre, para predicar esta palabra. Y gracias también, oh Dios, por la presencia de cada uno de mis hermanos que hicieron el propósito de venir hoy al culto, Señor.
Dios, nos vamos a nuestros hogares con esta palabra. Comenzamos esta semana, Señor, con esta palabra. Permite, oh Dios, que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.